Hoy vamos a estar hablando de la civilización azteca, o también conocido como los mexicas. Supongo que les será familiar esta imagen, este águila comiendo una serpiente encima de un nopal, pero ¿saben su significado? Bueno, estamos hablando de los aztecas. El nombre en la lengua náhuatl significa gente de Aztlán, que está relacionado con la leyenda que dice que estas gentes emigraron desde el norte, donde estaban como parte de diferentes grupos de etnia náhuatl, lo que es el norte de México o el sur de los Estados Unidos hoy, y para ir hacia el centro de México. Pero en realidad esta gente a sí misma se llamaba mexicas, no aztecas. Ellos no usaban el nombre aztecas. Como he dicho, su idioma es el náhuatl y es un idioma que todavía existe en México. Se puede ver aquí en el mapa diferentes lugares donde esta lengua se mantiene. Cuanto más verde es donde hay más hablantes de náhuatl. Como he mencionado, existe esta leyenda de la peregrinación o la inmigración de los aztecas o de los mexicas hasta llegar a la ciudad donde tendría su centro el imperio azteca. Esta leyenda está recogida en lo que se llama la tira de la peregrinación. Los aztecas no tenían un sistema de escritura, usaban una serie de dibujos y símbolos para representar sus historias y sus ideas, y los ponían en tiras, es decir, largos papiros como el que vemos aquí. Esta es la tira de la peregrinación, y sus dibujos se ven así. Vamos a mirar cuál era esta leyenda. En el año 1160 de Aztlán, probablemente localizado en Nayarit. Según la leyenda, fueron guiados por su líder Meshi, que después lo convirtieron en dios. Pasaron por Chicomostoc, que algunos autores lo han localizado en Zacatecas, donde convivieron con otras tribus nahuatlacas. Luego siguieron su camino y en Michoacán se sincretizó el culto de Meshi con el de Huitzilopochtli de los purépechas, dando lugar al culto del dios Huitzilopochtli, colibrí zurdo, que fue la principal deidad de los aztecas, los cuales llegaron a la cuenca de México en el siglo XIII, estableciéndose en Chapultepec. Los aztecas no eran bien vistos por los grupos ya establecidos. De esta forma, los culhuacanos los enviaron a Tizapán, lugar en el que había muchas serpientes, con la finalidad de extinguir a los aztecas, pero estos se las comieron. En una ocasión, los aztecas le pidieron al tlatoani de Culhuacán, Achitometl, que les concediera una de sus hijas para convertirla en diosa, a lo cual accedió. Cuando el rey de Culhuacán llegó a la ceremonia, se dio cuenta de que su hija había sido sacrificada. Ante tal ofensa, expulsó de su señorío a sus enemigos. Los aztecas, dirigidos por su sacerdote Tenoch, encontraron por fin el 18 de julio de 1325 el símbolo que les había indicado Huitzilopochtli. El lugar era un islote ubicado en el lago de Texcoco, que estaba bajo la jurisdicción de Azcapotzalco, por lo que los recién llegados se convirtieron en sus tributarios. A la nueva ciudad le dieron el nombre de México, en honor de su dios Meshi, también conocido como Huitzilopochtli, por lo que México significa lugar de Meshi o Huitzilopochtli. Desde entonces dejaron de ser aztecas para convertirse en mexicas. El otro nombre de la ciudad fue Tenochtitlán, en honor al sacerdote Tenoch. Los mexicas trazaron su ciudad a partir del símbolo del quincunce, un centro donde se ubicaba su teocalli
unido por 4 barrios o calpulis. Para ganar más espacio al lago, formaron chinampas. Como hemos escuchado, la imagen del águila comiéndose la serpiente encima del nopal era la señal que daban los dioses a los aztecas o mexicas para el lugar donde debían fundar su ciudad y quedarse allí para hacer su imperio. Esto sucedió hacia el 1250 después de Cristo, cuando los mexicas llegaron al Valle Central y construyeron en la ciudad de Tenochtitlán, en una isla del lago Texcoco. Tenochtitlán es lo que hoy es Ciudad de México. Debajo de Ciudad de México tendríamos la antigua ciudad de Tenochtitlán, y aún en nuestros días se pueden visitar diferentes ruinas de lo que fue la antigua ciudad de los mexicas o aztecas. Ganando tierra al lago. Se hizo por un sistema que se llama chinampas, de construcción de suelos que se ganan al lago. La ciudad tenía tanto calles construidas para circular como canales para las canoas. La ciudad como islote estaba unida a la tierra firme por medio de 4 grandes calzadas. Y luego una gran calzada dique, de la cual es una obra de ingeniería mayor que hicieron los mexicas en la época ya de esplendor de su cultura. En estas calzadas dique había tramos en los cuales eran interrumpidos por huecos y se ponían puentes móviles, y entonces en casos de ataques militares se recogían estos puentes móviles y se podía así aislar la ciudad como un islote verdadero. Esto es como se veía Tenochtitlán, como hemos visto en el video, así que era una isla que estaba comunicada por diferentes vías a la tierra, y es la base sobre la que más tarde los españoles durante la colonia fueron construyendo la ciudad de Ciudad de México. A partir de la fundación de Tenochtitlán, los aztecas van a formar y se van a extender en un imperio muy importante. En este periodo, al principio, la ciudad de Azcapotzalco dominaba el Valle Central, y para combatir e intentar cambiar el control y el poder en el Valle Central, los aztecas se unieron a otros pueblos, haciendo así lo que se llama la Triple Alianza. A partir de ese momento, en 100 años solamente, se consiguió una enorme expansión en el territorio. Como podemos ver aquí, todo esto era territorio que controlaban los mayas a través de un sistema de tributos, es decir, hacían pagar a los pueblos que sometían. De esa manera cada vez la sociedad azteca se iba haciendo más rica. Como decía, este sistema económico del imperio azteca funcionaba a través de los tributos y también de los mercaderes, del comercio, de la venta de productos. Una de las partes más interesantes es la religión de los aztecas y su creencia acerca de la necesidad de sacrificar a personas para los dioses. Tenían la creencia de que si no hacían sacrificios, el dios del sol, el dios sol que mantenía el ciclo de la vida, pararía y dejarían de existir. Fueron una sociedad sofisticada y muy desarrollada que tiene grandes avances en la arquitectura, como hemos visto en la construcción de su ciudad, la escultura, la medicina. Tenían una gran sabiduría en cuanto a las plantas medicinales y también en el comercio.
El centro de la ciudad concentraba el poder político y religioso en uno de sus edificios emblemáticos, el Templo Mayor. El Templo Mayor es el corazón de la ciudad. Este templo no está dedicado a un solo dios, sino está dedicado a dos dioses que generan la economía de la sociedad mexica. Huitzilopochtli en el sur y Tlaloc en el norte. Huitzilopochtli es una deidad guerrera. Quizás es una deidad que traían los mexicas desde el origen de su peregrinación, mientras que Tlaloc era una deidad de agricultores establecidos previamente en esta zona. De esta manera, los mexicas crearon un vasto imperio. Por un lado la guerra, capturando esclavos para sacrificarlos al sol, pero sobre todo obteniendo áreas de tributación, cada vez áreas de tributación más lejanas del territorio mexica. La grandeza de Tenochtitlan, su imponente aparato militar y la convicción de sus gobernantes a propósito de su destino no tardaron en llevar a la ciudad a un liderazgo regional que se consolidó mediante la formalización de lo que se conoce como la Triple Alianza. Esta unió a los reinos de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan en un entramado de intercambio de derechos, tributos y territorios que resultó siempre más favorable a Tenochtitlan. La compleja organización administrativa de los mexicas puede reconstruirse mediante el estudio de un documento conocido como Códice Moctezuma o Matrícula de Tributos. O sea, ¿qué es la matrícula de tributo? Es lo que tributa. En él se especifica cuáles eran las localidades tributarias y cuál era la dimensión del aporte que debían entregar a los señores de Tenochtitlan. Si nosotros nos fijamos en la toponimia, en los nombres de los pueblos, podemos hacer una reconstrucción de los lugares geográficos que estaban dominados por Tenochtitlan. Podemos también saber la cantidad de tributos que se entregaban y la especialización local de estos artesanos.